En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para celebrar dignamente sus sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Decimos todos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles, concede a tu Hijo Bernardo Gaspar Ramos, por quien te suplicamos que le des la salud del cuerpo y del alma, para que creando con todas sus fuerzas, realice con todo amor lo que es tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome asiento. Lectura de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús. Gozaban con gran estima. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Los hicieron compadecer ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios le exaltó con su poder, haciéndole gente y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Luego el rey Herodes mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos respondemos: oh Dios, que te alaben todos los pueblos. ¿Todos? Oh Dios, que te alaben todos los pueblos. A ver, ¿yo respeto para hacer la misa? Disculpe, que no vamos a esforzar totalmente, sentimos aquí cabeza, su cuerpo aquí, su mente ¿listo? Todos respondemos: oh Dios, que te alabe todos los pueblos. El Señor bendiga, piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la vida de los caminos, todos los pueblos, salva siempre. Oh Dios, que te alabe a todos los pueblos.
que canten de alegría las naciones, que riges al mundo con justicia, riges a los pueblos y gobiernas a las naciones de la tierra. 2. Que la tierra haga su fruto y nos bendice. El Señor nuestro Dios bendíganos, que temen hasta los confines del orbe. Oh Dios, declarad todos los pueblos. Nos ponemos de pie. Dice el Señor: yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea verdadero. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Todos, por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos. Se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella dijo: manda que mis 2 hijos se sientan en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se inclinaron contra los hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones los dominan y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiere ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiere ser el primero, que se haga el esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí en nuestra parroquia, San Bartolomé y San Sebastián de Guadalajara, para dar gracias a Dios por la vida, por la salud espiritual y corporal de nuestro hermano Bernardo Gaspar. ¿Cuántos amigos? 5 años. 5 años. Dar gracias a Dios por estos 50 años de vida, que el Señor te conceda la gracia y la bendición a dar testimonio de la vida cristiana. Hoy la Iglesia celebra también la fiesta del apóstol Santiago. Y justamente las lecturas que hemos escuchado nos habla sobre los apóstoles. Dice el Hecho de los Apóstoles, capítulo 4. Los apóstoles daban testimonio con poder, con mucho poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Este texto está escrito después de la resurrección de Cristo. Pedro y los demás apóstoles iban predicando al pueblo, diciendo: ustedes los judíos lo mataron a nuestro Señor Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros le habíamos prevenido, nos habían prevenido para predicar el Evangelio de Cristo, pero ellos con valentía anunciaban que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, porque se habían encontrado después de la resurrección. Y el Señor les había dicho: no tengan miedo, soy con ustedes, yo estoy todos los días. Por eso Pedro, Santiago y los demás apóstoles dijeron: nosotros hemos visto al resucitado y damos testimonio. Por eso nosotros obedecemos, hay que obedecer a Dios
A él Dios lo exaltó con poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y todos los que nosotros creemos, somos testigos de esto, con la fuerza del Espíritu Santo que nos ha enviado, a los que obedecen, el Señor les da la valentía. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes, las autoridades que estaban prohibiendo anunciar a Jesús, nuestro Señor, se enfurecieron y tal como agarraron a uno de los apóstoles, que va a ser el primero, el apóstol Santiago. Herodes, el arquímedes, mandó ejecutar, cortar la cabeza de este apóstol. Va a ser el primer apóstol que va a derramar su sangre por Jesús. El primer mártir. En un inicio, Santiago era ese pescador, el mar de Galilea, quizás su oficio cotidiano, el sustento de su familia, era ese trabajo, la pesca. Pero Jesús le encuentra en medio de ese trabajo, de su oficio, y que le dice: sígame, los haré pescador de hombres. Salvarán almas para Dios. Dejó todo eso y ese apóstol Santiago se fue con el Señor. Así se hace discípulo de Jesús. Santiago apóstol estaba alrededor de Jesús en los momentos muy especiales, como por ejemplo la resurrección del hijo de Jairo, como por ejemplo en la transfiguración en el mar, en la transfiguración del monte Tabor. Hermanito, voy a quitar tu celular, que se conversa, estoy hablando aquí con burro. Ya pues, si no levantas la ley afuera que conversas también, te distraes y distraes a los demás. No es hermano. Por favor, uno se esfuerza por explicar. Entonces, Santiago apóstol participa de este grupo de los 12 y a tal punto va a ser el primer apóstol que va a derramar su sangre por Jesús. Se dice que el apóstol Santiago había predicado lo que hoy llamamos España, el mapa de Europa. Cuando llegan aquí, llega también esta intención de Santiago apóstol, que un inicio a nuestros ancestros no era tanto de Santiago, no era tanto de la fiesta de Santiago, era de las guapas, de los guardias, para la tierra. Más o menos como un Israel, incluso así. Pero aquí eran los cerdos, los humanos. Y esto lo evangeliza para decir poder de Santiago apóstol de estas fiestas. Pues los que creemos en estos 12 versículos que Jesús nos llamó para que sean sus discípulos, fue el primer apóstol que quedó su vida por Jesús, pues también nosotros estamos llamados a anunciar a Cristo en nuestra vida. Y en el Evangelio que nos escuchamos según San Mateo capítulo 20, la madre de estos de Juan y Santiago, son dos hermanos, va donde Jesús y le dice: Maestro, Señor, cuando tú estés en tu reino, ponga a mi hijo uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esa es la mamá de Santiago, por supuesto, puesta sobre su hijo. Y le dice Jesús: no saben lo que digo. ¿Serán capaces de beber el cáliz que voy a beber? Es decir, ¿serán capaces de derramar su sangre por mí? Y los apóstoles responden: Santiago y Juan le responden: sí, Señor. Lo de beber el cáliz, lo que van a sufrir, pasará. Pero estar a la izquierda, a la derecha, eso no me concede a mí. En cuanto se trata de derecha y de izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes nos ha destinado mi Padre, Jesús. Al oír eso, al escuchar eso, los otros discípulos, los 10 que quedaban, empezaron a ver con malos ojos a Santiago y Juan.
entre ustedes los que creen en sus discípulos, y mis discípulos no tienen suceder así, dice Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga él, servidor. El que quiera ser el primero, que se haga él, esclavo de los demás. Eso es Jesús. A veces la autoridad de nosotros es: yo llego a ser un puesto que hago lo que quiero. El reino de Jesús es un reino de amor, un reino de justicia, un reino de perdón, un reino de verdad. No hacer lo que te da la gana. Por eso Jesús dice: en este mundo sus autoridades les hacen sentir, los dominan a la fuerza. Los poderosos hacen sentir su autoridad, pero entre ustedes no tiene que suceder así. Al contrario, que sea grande, que sea el servidor de ustedes, el que quiere ser el primero, que sea el esclavo de los demás. Como el Hijo del Hombre, Jesús se refiere al Hijo del Hombre así mismo. Y dice: como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, dar su vida en rescate por la multitud. Cristo murió en la cruz para todos que creen en Él puedan alcanzar la salvación. Por eso dice Jesús: cree en mí, aunque muerto, vivirá. Yo le daré la vida eterna. Están diciendo esos hombres, esas mujeres que siguen el camino de Dios en su familia, en su hogar. Anuncien la verdad de Dios, la paz, la verdad, la misericordia, la justicia de Dios. Estamos aquí en este mundo para servir a Dios con nuestras buenas obras, como sacerdote, como mamá, como esposo, como profesional. Esfuérzate en hacer el bien ante los ojos de Dios y ante los ojos de tus semejantes. Santiago Apóstol ruega por nosotros que hoy celebramos, y que el Señor le conceda la gracia y la bendición a nuestro hermano Bernardo, el segundo cumpleaños, que hemos venido a dar gracias a Dios por su salud espiritual y corporal. Y todos nosotros agradecer por la vida, por todas las cosas que el Señor nos concede día a día. Madre nuestra Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre la mar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre la mar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Ten misericordia, Señor, porque ofrecemos este sacrificio por tu Hijo Bernardo Lascala Ramos. Sacrificio de alabanza por majestad, que estos misterios obtengan la gracia de tu bendición y la gloria de la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra y hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor.
pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Comen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz, dándole gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Todos: Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Ponemos de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro arzobispo y sacerdote, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan su protección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tu Hijo Bernardo Gaspar Ramos, por estos 50 años de vida. Concede, Señor, la salud espiritual y corporal, guiado por tu gracia, camina en tus mandamientos. Ten misericordia de todos tus hijos e hijas aquí conmigo, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna, cantar las alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre del poder, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y esperanza, pidiendo la salud espiritual y corporal de nuestro hermano Bernardo, decimos la oración que Cristo nos ha enseñado. Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tus hijos e hijas aquí reunidos. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos e hijas de Dios, darse la paz del Señor. Amen.
la salud espiritual y corporal. Dios te bendiga por sus 50 años de vida y siempre anuncies el amor, la paz y la misericordia de Dios y dé testimonio de vida cristiana a lo largo de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acérquense. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Algunos estaban con duda de primera comunión y bautismo. Una cosa, son 7 sacramentos. Primer sacramento, el bautismo. Nos hacemos hijos de Dios. Con la primera comunión recibimos a Jesús en nuestro corazón. Desde ese día para adelante puedes recibir la Santa Comunión y Santa Misa. El bautismo a veces son hijos de Dios, no tienen mucho uso de razón. Y cuando son grandes, ya tienen que saber a quién va a recibir. No es una galletita que está invitando a recibir, sino es el mismo cuerpo de Jesús. Esa persona que tiene que recibir tiene que saber, y para eso tiene que prepararse, la catequesis. Acá en Huancán tengo, desde el mes de mayo, tengo 80 niños. Primera comunión invita a todos. En Checa tengo 210 niños. Y después de eso, la primera comunión, cuando esté en sexto, quinto año primario, cuando esté en quinto, cuarto, secundario, hacia la confirmación. 3 sacramentos, que es la obligación de todo papá que sus hijos tienen que hacer como cristiano católico. Luego ya cuando esté grande, ya será quizás vida matrimonial, para que se case, todos los sacramentos completos de iniciación cristiana. No es solo bautismo para allá, no. Tiene que prepararse, de seguir, saber mandamientos, el catecismo, como nuestros abuelos sabían antes, ¿no? Tiene que saber los mandamientos, el catecismo tiene que saber para que reciba la comunión. ¿Ah? Así que a veces dudamos esas cosas y no sabemos. Y a veces hay por ahí un muy bonito niño se acerca y dice, no, te falta hacer primera comunión. Y ¿qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, papá? Tienes que explicar eso. La fe, ustedes los padres tienen que ser maestros de la fe. Y si nosotros no nos dignamos a leer la Biblia y estudiar, estamos perdidos. Por favor. ¿De dónde vienen? De Lima. Entonces, ahora los que vienen de Lima significa habrá una parroquia cercana donde vives. Hay que acercarse, hay que practicar ahí. Los que son de aquí, Huancán, Huari, no puede quejarse que no haya misa acá. Todos los benditos domingos tengo misa a las 8 de la noche. Huari no puede quejarse que no tiene misa. Desde el 2014, que estoy más de 12 años, desde Huari Chica, acompañamos todos los domingos misa dominical en Huari. Así que tiene que tener compromiso y voluntad con Dios. ¿Ah? ¿Estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy nos encontramos pues en un bonito onomástico también, y aparte una gran herranza de la familia Gaspar. Ahí está nuestro gran amigo Bernardo, que el día de hoy está celebrando también su onomástico. 2 grandes motivos para quedarse pues acompañado y disfrutar también de la nueva orquesta, la nueva Tentación Canipaco el día de hoy, para poder acompañarles en toda esta celebración. Mucha alegría, felicidades. Ahí está nuestro cumpleañero. 15 años. Ahí está, muchas felicidades. Y que se venga la celebración. ¡Felicidades!
en Huancán. Se cayó la jorihuella. ¡Qué bonito! Celebración de 50 años. Nuestro gran amigo celebrando, muy aparte de su nomástico, una gran herranza aquí en Huancán. ¡Felicidades! Señores, a ver, 3 hurras por el cumpleañero. ¡Jiji! 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 ¡Bravo! ¡Arriba las alegrías! ¡Abajo las penas! ¡Que siga, que siga!
aquí está la familia, pues, acompañando en esta bonita fiesta de Santiago. Hoy con la familia Gaspar, santiaguera. Vamos bailando y gozando. Somos TCT. Arriba los brazos, arriba las manos. Échale ganas, échale ganas. Una vueltecita más. Eso. Ahí está, ahí está. Fiesta de Santiago. Mis amigos de Huancahuari, hoy en esta bonita fiesta de Onomástico y Santiago, como debe ser, pues, una fiesta acompañada de su orquesta, que hoy va a estar amenizando, haciendo todo más ameno este bonito compromiso. ¡Échale ganas, échale ganas! Los brazos arriba, las manos arriba. Ahí está nuestro cumpleañero. Acompañado de todos sus familiares, papito, mamita, de todas las personas que hoy pues se ha dado cita para poder celebrar esta gran fiesta, Santiago y cumpleaños. ¿Varones o las mujeres? ¡Vamos, santiaguero! Aquí las hermosas santiagueras. La familia que se vino desde Lima. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién baila más? ¿Quién baila más? Ya le están ganando al cumpleañero. Con ganas, con ganas. A ver.
Hoy con la familia desde Lima. La familia bonita que vino a celebrar este gran onomástico. ¡Eso! 50 años de nuestro gran amigo Bernardo Gaspar. Santiago de la familia Gaspar. ¡Eso! A bailar y a gozar, a bailar y a gozar. Mueve cintura, mueve cadera, mueve cintura. Y nos vamos, nos vamos. Fiesta de Santiago con la familia Gaspar. Así es la fiesta como se vive. Desde Huancán con todo el cariño del mundo. Ahí está Bernardo Gaspar, 50 añitos. Está chibolito, está chibolito. ¡Ay, ay, ay! Santiaguero, santiaguera. Esta es la forma como se celebra este gran Santiago. Santiago por todos lados.
2026 nos encontramos en este hermoso local en el cumpleaños del señor Bernardo Gaspar Ramos. Llegó.
Bisa
participación, es una sorpresa, es un cariño, ay, 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 de la señora Mercedes, para su amor de toda la vida, que el día de hoy está cumpliendo años, me refiero al señor Bernardo. Síganse lleno, por favor, síganse lleno. Mientras tanto, que lleguen las santiagueras, directo a la ruta, por favor, a la ruta. Claro que sí. Que vienen con cariño, con voluntad. El cumpleaños del señor Bernardo. ¡Felicidades, señor Bernardo! 50 años. Bailando. Celebrando con un hermoso Santiago también. La familia Gaspar que se vino desde Lima. ¡Eso! Y las santiagueras ya comenzaron con las agüitas verdes. ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡Felicidades! ¡Vamos, Bernardo Gaspar! ¡Muévete! ¡Báilalo! La nueva tentación. ¿Y dónde están las cervecitas? 25 de julio de Hoy 2026. un Santiago, full heladitas. ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡A bailar! ¡A gozar! Está buenaza la fiesta, como a todos nos gusta. Gratis.
corazón. Santiaguera hermosa. Así son las huancaínas. Y aquí está nuestro cumpleañero. ¡Felicidades! 50 añitos. Hay solteras, hay solteras. Una margarita a la soltera, por favor. Con falta cerveza. Una simpática de varones. Los picaflores. Ahí están los varones, ahí están los varones. Muchas gracias a los integrantes de la Orquesta Folclórica Internacional. Aquí cumpleaños, señor Bernardo Gaspar Ramos. Hay unas palmas para Dulce Dulce Rebe y su conquistadora de Tayacá. Qué buenos músicos, sinceramente. Y el día de hoy, para alegrar en el día de su cumpleaños del señor Bernardo Gaspar Ramos, el cariño a nombre de su dueña de su corazón, a nombre de la señora Mercedes. Se viene el día almuerzo y desde allá, todos por favor a la mesa de honor. El dueño del santo tiene que estar en la mesa de honor, al lado de su reina, la señora Mercedes. La atención corre a cargo de sus hijos, de los nietos. Claro que sí. El rico almuerzo Salud, salud. de Reinita, estás sola aquí. 50 años. Salud, Reinita. Con Jesucita hay que empezar. Ya, Aprovechar más tarde ya viene la espumante cervecita Pilsen. Aquí degustando el rico almuerzo en los 50 años de nuestro amigo Bernardo. Ahí está. Qué bueno. Provecho, provecho. Ay, caray. Hay que pedir, agrego. ¿Qué tal está la comida? A ver. Está bueno, ¿no? Provecho, provecho. Por aquí degustando el delicioso almuerzo que han preparado pues el cumpleañero con toda su familia. Está riquísimo. Muy bien. A ver, por aquí ya están chupando huesitos ya aquí. Ahí está toda la familia degustando del rico almuerzo. Provecho, provecho, provecho. Aquí están también degustando del rico almuerzo. La familia que se vino desde Lima. Sí, desde Lima yo he venido a su mamá. Me vinieron acá por mi hija, ahí también su hija. Ahí está, muy bien, qué bonito. Toda la familia reunidos. ¿Está rico o no? Está riquísimo. Vamos, aquí también los pequeños degustando el rico almuerzo. Por esta parte, pues aquí ve. Todos degustando del delicioso almuerzo. Un almuerzo extraordinario. Vamos a ver los 50 años de nuestro gran amigo Bernardo. Aquí está el cumpleañero y almorzando. ¿Qué tal está el almuerzo? Está riquísimo, excelente. Está buenazo, ahí está el pequeño. Para el cocinero. Ahí está, 20 para el cocinero. Muy bien. Aquí está la encargada de que nadie se quede sin comer. Provecho, provecho. ¿Qué tal está el almuerzo? Está buenazo, ¿no? Por aquí también están ya degustando del rico almuerzo.
Aquí pero sal. Ya, un plato más para ahí. Ya terminó. Provecho, provecho. Aquí te vienen degustando el rico almuerzo. Danielito, ¿cómo están? Provecho. Está riquísimo, ¿no? Aquí está el encargado de maestro de ceremonias. Degustando también el rico almuerzo. Provecho, mire. Y ahí está muy bien toda la familia degustando del rico almuerzo.